Dios les bendiga, hermanos. Feliz año para todos. Es un nuevo año que el Señor nos da para vivir y para andar delante de Él, disfrutar de su presencia y de sus bendiciones. En esta ocasión vamos a seguir con las comparaciones que hace el libro de Hebreos, y en este caso es con los ángeles. Capítulo 1, versículo 4 de Hebreos dice: hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y el versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces aquí tenemos la segunda comparación entre los ángeles y el Hijo. Como hemos dicho antes, mostrando la superioridad y excelencia del Hijo sobre los ángeles. Los ángeles desempeñaron un papel muy importante en el Antiguo Testamento. En el discurso de Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos, versículo 53, Esteban les dice a los israelitas: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la cumplisteis. O sea que la ley vino por disposición de ángeles. Y en Gálatas 3:19 y los siguientes versos dice: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, por eso viene el caso que a los hebreos que tenían conocimiento del papel tan importante que los ángeles desempeñaron en la revelación divina, se les explicase esto, que el Hijo es mayor que los ángeles. Entonces, vamos a mirar algunos pasajes en la Biblia para enterarnos del papel que los ángeles desempeñaron. En el capítulo 18 de Génesis, Abraham estaba asoleándose en el encinar de Mamre, en la puerta de su tienda, y alzó los ojos, y he aquí 3 varones delante de él. Y él, salió a prisa a recibirlos y se postró delante de ellos y dijo: Señor, no dijo señores, Señor, si he hallado gracia delante de ti, te ruego que no pases de mí sin que prepare un bocado de pan para sustentaros, y luego seguiréis su camino. Entonces Abraham mandó a Sara hacer panes al rescoldo, corrió a las vacas y cogió un ternero tierno y bueno, y mandó a un siervo que lo preparara, y se sentaron debajo de un árbol y comieron. Entonces el Señor preguntó a Abraham: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él dijo: aquí en la tienda. Entonces el Señor le dijo a Abraham: por este tiempo vendré
y Sara tendrá un hijo. Y Sara, que estaba atrás de la puerta, se rió, diciendo, siendo yo vieja, tendré disfrute y voy a tener un hijo. Y entonces el Señor le preguntó, ¿por qué te has reído? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y ella dijo, no me he reído. Y el Señor dijo, sí que te has reído. Y por eso le pusieron el nombre a su hijo Risa. Eso quiere decir Isaac, risa. Entonces salieron por el campo los 3 varones y Abraham. Y Abraham dijo, siendo que Abraham mandará a sus hijos y a su descendencia después de él, que guarden el camino, entonces no encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y veré si las ciudades de Sodoma y de Gomorra han llenado la medida de su iniquidad, y si no, lo sabré. Entonces dice el verso que sigue, los 2 varones se fueron y Abraham quedó delante de Jehová. Y el capítulo 19 del verso 1 dice que a la caída de la tarde llegaron los 2 ángeles a Sodoma y que quisieron quedarse en la plaza, pero Lot les insistió que entraran en su casa y ya ustedes saben lo que pasó allí en esa ocasión. Entonces ahí tenemos el papel de los ángeles. Dios se manifestó a Abraham en forma angelical. También en el caso de Jacob. Jacob, como es conocido, era un tramposo que engañó a su padre, a su hermano y a su tío. Y por esa causa su hermano Esaú juró matarlo y entonces su madre Rebeca le preparó la maleta para que se fuera a donde su tío, a la tierra de su tío. Y entonces Jacob emprendió el viaje y la noche le agarró en el desierto. Entonces tomó una piedra y la puso por cabecera y esa noche soñó que había una puerta en el cielo que estaba abierta y había una escalera que desde el cielo se apoyaba en la tierra y que los ángeles descendían y ascendían por aquella escalera. Y en la puerta estaba Jehová, que le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Entonces cuando Jacob despierta del sueño, dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tomó la piedra que le había servido de almohada, la ungió con aceite e hizo un voto diciendo, si Jehová fuere conmigo en este viaje que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Ahí hay una lección importante. Jacob era hijo de patriarca y nieto de patriarca, pero en toda su vida no había decidido que el Dios de su padre y de su abuelo fuera su Dios. Ahora que Dios se le revela de esta manera que está citada allí, entonces cuando él decide que el Dios de su padre y de su abuelo sería su Dios, siguió su camino y llegó a la tierra de su tío Labán y allí sirvió por 20 años, 14 por sus 2 mujeres y 6 por las ovejas. Y a los 20 años Dios le dijo, vuélvete a la casa de tu padre y te haré bien. Entonces él organizó su familia, organizó su hacienda y se puso en marcha de regreso a la tierra de su padre. Pero se encontró con la noticia de que su hermano Esaú venía a encontrarlo con 400 hombres armados. Entonces Jacob se angustió
porque pensó que su hermano venía a cobrarle la que le había hecho. Y entonces ordenó su hacienda y su familia por grupos y los envió gradualmente delante de él, diciéndoles: si se encuentran con mi señor Esaú, dile que este es un presente de tu siervo Jacob. Quizás cuando yo vea su rostro habré apaciguado su ira. Y Jacob se quedó solo en el vado de Jaboc, y allí, en esa soledad, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No fue Jacob que luchó con el ángel, fue el ángel que luchó con Jacob para cambiarlo de tramposo, de suplantador, que quería decir su nombre Jacob, a príncipe, porque el ángel le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Ahí está el papel de los ángeles y que Dios se manifestó tanto a Abraham como a Jacob en forma angelical. También, si pasamos a la era mosaica, en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Ya tenía 40 años de estar apacentando esas ovejas. O sea, ya él se había olvidado de Egipto, del palacio de Faraón, donde vivió más o menos 30 años y fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en una zarza que ardía y no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Y dice el verso siguiente que cuando Jehová vio que Moisés iba a ver, lo llamó, diciendo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor de ver a Dios. Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, de Isaac y de Jacob tu padre. Quita las sandalias de los pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Bueno, entonces así vino el llamamiento de Dios a Moisés y la comisión para ir a Egipto a liberar a Israel de la esclavitud. Y un tercer caso está en el capítulo 6 de Josué, donde Josué estaba frente a Jericó y vio un varón con una espada extendida, un ángel. Y entonces Josué fue para encontrarlo y le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el ángel le dijo: yo soy príncipe de los ejércitos de Jehová. Quita las sandalias de los pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Bueno, y muchos otros casos. El caso de Manoah, que también se le apareció un ángel, el padre de Sansón. Y también Isaías, cuando vio la gloria de Dios en el templo, vio los serafines. De manera que los ángeles jugaron un papel muy importante en traer la revelación del Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Entonces, el mensaje de aquí a los hebreos, precisamente a este pueblo que conocía todas esas cosas, es ese: que el Hijo halló o fue hecho superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo? Por el contrario, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle
todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso es una cita del Salmo 104, verso 4. Entonces, está citando el escritor de Hebreos lo que dice el Antiguo Testamento respecto a los ángeles. Ellos no son hijos de Dios porque fueron creados. Juan 3:16, que se lo saben hasta los inconversos, debe de mostrarle a usted que Dios solamente tuvo un hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los ángeles son criaturas, como lo fue Adán y como lo hemos sido todos los descendientes de Adán, criaturas de Dios. Pero del Hijo dice el versículo 8: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y el verso 13 y 14 dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, los ángeles son la policía de Dios, son los ejecutores de los juicios de Dios y son los protectores de los herederos de salvación. Pero a los ángeles no hay que invocarlos, como enseña la nueva era, que cada persona tiene un ángel para que lo cuide, o que cada persona debe tener un ángel. No. Los ángeles son, como dice el texto, espíritus ministradores enviados para protección de los herederos de salvación. Si tú estás en peligro, necesitas la protección de un ángel, Dios es el que lo manda. Usted no necesita pedir lo que venga, porque a nadie se ha de invocar más que al Señor. Al Señor seguirás, al Señor oirás, al Señor adorarás, por su nombre jurarás y a Él invocarás. Entonces, por eso el Antiguo Testamento habla tanto el término Jehová de los ejércitos celestiales, que son los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. Todas esas son criaturas celestes que desempeñan diferentes funciones, y en el caso de los ángeles son los ejecutores de los juicios de Dios. Voy a citarle otros versos para comprobarlo. Génesis 3:22, ahí se registra el primer juicio que Dios hizo con el primer hombre, Adán. Él lo sacó del huerto y le dijo que para apacentar, para cultivar la tierra, y puso un querubín con una espada encendida para custodiar el huerto, a fin de que el hombre no alargase su mano y tomase del árbol de la vida y viviera para siempre. El hombre no es inmortal. La Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Eso está en el Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Y 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria. Entonces, en el primer juicio, ahí estaban los ángeles. En el juicio de la confusión de lenguas, ahí estaban también los ángeles.
Por eso ahí hay unos plurales que dice en el capítulo 3:22, dice, el hombre es como uno de nosotros. Y en el capítulo 11 del mismo libro, versículo 7, dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Fueron dos actos de juicios, como fue el juicio de Sodoma y Gomorra, como fue el juicio en Egipto. Recuerden que la noche que Israel salió de Egipto, mandó a los israelitas que hicieran la Pascua y pusieran la señal de que estaban celebrando la Pascua, untando con sangre los postes de la casa, y para que el ángel de la muerte, que estaba exterminando los primogénitos de Egipto, al ver la señal, pasara de largo y no entrara en la casa de los israelitas. De manera que esos plurales se refiere a que Dios estaba hablando con los ángeles. Lo mismo en Isaías 6, cuando Isaías responde, ¿quién irá por nosotros? Los primeros capítulos de Isaías son una exposición del juicio. El capítulo 1 está hablando del pecado de Israel y de Judá, y en los capítulos 2 y 3 está hablando del juicio. Entonces, esos tres plurales del Antiguo Testamento, Génesis 3:22, Génesis 11:7 y Isaías capítulo 6, son actos de juicio, y ahí estaban o los ángeles, o los querubines, o los serafines, y con ellos hablaba Dios. Porque esa es la función de los ángeles, ejecutar los juicios de Dios y ser los protectores de los herederos de salvación. De manera que no tenemos por qué confundirnos en ninguno de esos casos, porque esa es la segunda comparación que se está haciendo entre los ángeles y el Hijo. El Hijo es superior a los ángeles. Los ángeles fueron creados. El Hijo no fue creado, el Hijo fue engendrado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único engendrado por Dios. Entonces, eso hace la diferencia, y a Él lo hace mayor, porque Él se dice, al Hijo se le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de su reino, porque has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que, hermanos, revisen todos esos pasajes del libro de Génesis, de Éxodo, de los jueces, de Isaías, es decir, de tantos pasajes que hay en las Escrituras donde los ángeles fueron los instrumentos de Dios. Y finalmente, el Salmo 34, versículo 7, hay una promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Para el ángel de Jehová cumplir esa promesa tenía que ser omnipresente, y el único que es omnipresente es Dios, nadie más. Solo Dios tiene ese atributo de estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, el ángel de Jehová era lo que los teólogos llaman una teofanía, o sea, que Dios se manifestó en forma angelical, sencillamente porque Dios es espíritu, es invisible. Entonces, a lo largo de toda la historia, Él ha necesitado formas visibles para darse a conocer o para manifestarse a los hombres. Así que en esta comparación es para mostrar la excelencia del Hijo sobre los ángeles.
Bueno, en la próxima semana tendremos otra comparación que será el Hijo y la creación. Entonces, los esperamos, Dios mediante, la próxima semana para explicar esta tercera comparación y así concluir con el capítulo 1 que tiene 3 comparaciones. Los profetas y el Hijo, los ángeles y el Hijo, la creación y el Hijo. Dios les bendiga y los esperamos la próxima semana.